Bueno, vamos a empezar. Sistema cardiovascular, inicio del capítulo número 3. Así se llama. Estos van a ser los temas. Estos van a ser los temas, el concepto, revestimientos, pared, cámaras y grandes vasos asociados, válvulas del corazón, circulación cardíaca y ciclo cardíaco. Hoy son 13, 14 fotitos que vamos a ver. Un tema... ¿Alguno conoce de este tema? ¿Alguien está familiarizado con lo que es sistema cardiovascular? Yo, profe, lo vi en el curso de guardavidas hace poco. Perfecto, buenísimo. Bien. Así que bueno, me vas a dar una mano, entonces no sé quién fue el que habló, pero estuvo bueno eso. Bien, escuchen. Dale. Nosotros podemos llegar a dividir, hay muchos libros que los dividen así, el sistema cardiovascular, o se puede llegar, también lo podemos llegar a darle un sinónimo que es el sistema circulatorio. Que si hablamos finito no es lo mismo, pero el sistema circulatorio en algunos libros lo dan como que se divide en sistema cardiovascular y en el sistema vascular linfático. Nosotros del sistema linfático no vamos a ver absolutamente nada. Sí vamos a ver lo que es el sistema cardiovascular. En esta foto que ven ustedes, el autor divide el sistema cardiovascular en el corazón, ¿sí?, como una bomba miocárdica, y por otro lado los vasos sanguíneos, el sistema de distribución de lo que es los fluidos de la sangre. No vamos a hablar hoy de la regulación, pero si nosotros tenemos que hablar de eso, ¿y qué significa todo eso? Es que está regulado por 3 sistemas. ¿Sí? El sistema cardiovascular está regulado por 3 sistemas. Por uno, una autorregulación. ¿Qué quiere decir eso? Que el corazón tiene su ritmo propio, ¿sí? Es autorrítmico, bien, es involuntario. Después lo va a regular, por otro lado, ni más ni menos, en orden de importancia es exactamente lo mismo, el sistema nervioso central, ¿sí?, a través del sistema neural. Buenas noches, Manon. Y por último, va a ser regulado por el sistema endocrino, ¿sí? ¿Qué quiere decir el sistema endocrino? Es el sistema hormonal, a través de las glándulas que van a segregar hormonas. Esas hormonas van a permitir que mi sistema cardiovascular se mantenga en una homeostasis en donde se contraiga y se relaje según las necesidades. ¿Bien hasta acá? Y por otro lado, los vasos sanguíneos, arterias, capilares, venas, arteriolas, vénulas, van a ser regulados por el sistema renal, ¿sí? Sistema renal, y por el sistema de control de fluidos. ¿Qué es el sistema de control de fluidos? Son los líquidos corporales, ¿sí? Precisamente el agua, el ACT, ¿sí?, el agua corporal total, eso sería ACT, es muy importante la homeostasis en cuanto... Homeostasis, ¿saben lo que significa? Equilibrio interno. El equilibrio interno, sí señor. ¿Sí? Ese proceso homeostático depende muchísimo del sistema de fluidos corporales. ¿Cuáles son los fluidos corporales, profe? Principalmente el agua. ACT es el agua corporal total. Por todo esto está regulado. ¿Pero qué es el sistema cardiovascular? Si nosotros tenemos que dividir, la palabra cardio va a venir de lo que es el corazón y la palabra vascular va a venir de lo que son los vasos sanguíneos, ¿sí? Tenemos que saber que lo vamos a tratar como un sinónimo de circulatorio, ¿sí? Vamos a sistema circulatorio, sistema cardiovascular, si quieren y si están de acuerdo, lo vamos a tratar como si fuese lo mismo. A veces se denominan lo mismo. Pero es unidireccional, que solamente, ¿qué quiere decir? Que el movimiento de la sangre va hacia una sola dirección y eso se denomina circulación. ¿Sí? ¿Vamos bien?
Y la función principal es el transporte, ¿sí?, de nutrientes o de desechos a todo el organismo. Bien, después vamos a ver qué pasa con esos nutrientes, qué pasa con el oxígeno, qué pasa con el dióxido de carbono. Pero básicamente esa es la introducción. ¿Alguna duda? ¿Qué sabemos de las funciones? Hay funciones del sistema cardiovascular. Estas son algunas de las funciones. La primera la voy a relacionar con lo que es el intercambio gaseoso y con lo que es el sistema respiratorio, ¿sí? Va a trasladar, a transportar oxígeno hacia los pulmones, perdón, va a ir la sangre descarboxigenada, ¿sí?, para hacer el intercambio gaseoso en lo que son los alvéolos pulmonares. Ahí se hace el intercambio gaseoso por diferencia de presión, etcétera, etcétera, ¿sí? Y elimino el dióxido de carbono que va a ser trasladado por la sangre para exhalarlo. Segunda función va a ser lo que es el sistema digestivo. Va a estar íntimamente relacionado con el sistema digestivo, transportando y distribuyendo los nutrientes, ¿sí?, que nosotros vamos a ingerir desde el sistema digestivo hacia cada célula corporal. ¿Bien? La tercera función lo voy a relacionar con lo que es el sistema excretor. Obviamente también es de conducir o de transportar los productos de desecho celular. ¿Qué se les ocurre? Que yo lo dije recién. ¿Cuáles son los productos de desecho celular? ¿Qué es? No sé. El dióxido de carbono. No. ¿Eh? Sí, dióxido de carbono, justo iba a decir. Bien, perfecto. Y por último, el sistema endocrino, ¿sí? La endocrinología es sistema hermoso, sinónimo de sistema hormonal. Lo podemos, endo significa de adentro, y hay glándulas que segregan sus mensajeros químicos, que son sinónimo de hormonas, en el torrente sanguíneo. Entonces las funciones, si tengo que darle una definición de la función, es transportar esas hormonas que viajan por el torrente sanguíneo a diferentes órganos que van necesitando. Por ejemplo, la insulina, por ejemplo, el glucagón, por ejemplo, la adrenalina, noradrenalina, son todas esas hormonas vienen de glándulas endócrinas, ¿sí? Entonces, es transportar sustancias químicas que funcionan como mensajeros. Sería la cuarta función. ¿Hay más funciones? Sí, hay más funciones, pero bueno, estas son las principales. ¿Se va entendiendo? Sí. Bien. ¿Qué sabemos del corazón? Vamos a intentar definirlo anatómicamente. Dicen que es un órgano hueco y que funciona como una doble bomba, un doble órgano, porque la sangre del lado derecho, ¿sí?, no se mezcla con la sangre del lado izquierdo. Entonces, a veces algunos autores lo denominan como una doble bomba o como un doble órgano, ¿sí? Tiene forma de pirámide, se parece en un adulto a un puño cerrado. Se parece, no, tiene el tamaño de un puño cerrado, aproximadamente mide 12 centímetros de largo, ¿sí?, 9 de ancho, y tiene 6 centímetros de grosor, ¿sí?, y pesa aproximadamente, obviamente en el adulto hombre es más pesado, pero un promedio de 250 gramos a 450 gramos. ¿Qué más?
¿Cuándo se empieza a formar el corazón? Desde la cuarta semana de fertilización. Fíjense si es importante este órgano, ¿sí? Que es el principal órgano del cuerpo humano, que empieza desde la cuarta semana de fertilización, de gestación, y finaliza aproximadamente de formarse y de su tamaño y forma a los 25 años. Hago una pausa porque seguramente estén copiando. Manon, ¿cómo le va? Te veo a vos y a Nico ahí abajo. Obviamente todos estos datos varían según qué varían. La edad, ¿qué más? Según El sexo también. Según el sexo, ¿qué más? Hilo infinito. El peso. El La peso condición corporal, física. la condición física, la grasa corporal, la estatura, ¿sí? Y la nutrición en general. Todo eso me puede llegar a variar estos datos, ¿sí? Si lo tengo que ubicar, se encuentra entre los pulmones, ¿sí? Por detrás del esternón, levemente ubicado hacia la izquierda, su ápice, que es el borde inferior, así se llama, ápice, borde inferior del corazón, va a estar ubicado diagonalmente hacia la izquierda, sobre la base del diafragma, principal músculo respiratorio, uno de los músculos respiratorios, principal no, pero uno de los importantes músculos respiratorios. Y los van a flanquear más, los flanquean los pulmones, o sea, los lateralizan los pulmones. Más ubicados, si tengo que llevarlos a lo que yo les enseñé, en el mediastino. ¿Qué era el mediastino? ¿Se acuerdan? Uno de las primeras charlas que arrancamos. ¿Se acuerdan la palabra mediastino? No se la acuerdan. Sí, pero no me Ubicado acuerdo. en la parte central del tórax, ¿sí? ¿Se acuerdan las regiones? Bien. Ubicado, situado en el mediastino. ¿Qué más me falta? Ubicar el corazón. ¿Algo más? ¿Algo para aclarar? ¿Alguna pregunta? Bien, y está como inclinado, ¿sí? Su base, más o menos, va a estar a la altura de nuestra segunda costilla, ¿sí? Si ustedes se tocan la segunda costilla, ahí estaría la base y su ápice llegaría al diafragma. Acuérdense que tiene 12 centímetros de largo en un adulto. ¿Qué más? Bueno, nada más. Cambiamos de foto. Ahora vamos a ir. Tiene paredes, el corazón tiene paredes. ¿Sí? Vamos con la primera de afuera hacia adentro. Y acá podemos llamarla, el epicardio se puede llegar a llamar pericardio. ¿Sí? Después vamos a encontrar la del medio, que es miocardio. Y por último, la parte interna se llama endocardio. Antes de que me olvide, longitudinalmente, ahora me acordé, vuelvo a la ubicación o a otro conceptito más, tiene una pared, que eso es lo que me permite que la sangre no se mezcle del lado izquierdo y de la derecha, que se denomina tabique, se denomina septum o se denomina septo. Todos esos tres nombres los podemos llegar a encontrar. Tabique, septum o septo. ¿Bien? Ahora vuelvo a lo que es la pared del corazón. Perdón que me había olvidado de ese dato. Si yo hablo del pericardio, en algunos libros de anatomía o de fisiología la dan como independiente. Yo la voy a relacionar, o ustedes la van a relacionar con lo que es el epicardio, ¿sí? Porque una de las capas, vamos a llamarlo pericardio o epicardio, una de las capas del pericardio se denomina epicardio. Entonces, para no mezclarnos, vamos a hacer pericardio y epicardio que sean sinónimos. ¿Se entendió hasta ahí? Pericardio, peri es alrededor, es una membrana que va a englobar o
o va a pasar alrededor de todo lo que es el corazón, ¿sí? Esta membrana consta de dos capas que tienen la función de lubricar el corazón y tienen la función de que el corazón no se mueva en forma excesiva, ¿sí? ¿Quién, profe, tiene esa función? El pericardio, o el epicardio, como quieras llamarlo. ¿Sí? Como que más que nada mantiene el corazón en su lugar. Eso es lo que hace esta capa, que es la más externa. ¿Sí? Pericardio alrededor del corazón. Y como dije hoy, este pericardio tiene dos capas. Una de las capas, ¿sí?, se llama pericardio fibroso o parietal, como quieran llamarlo, pericardio fibroso o parietal, que es la capa más externa, ¿sí? Me estoy metiendo de afuera hacia adentro. Que esa capa pericardio seroso o pericardio parietal, como quieran llamarla, va a rodear lo que son los vasos sanguíneos, ¿sí? Está unida a la espina dorsal y está unida al diafragma. ¿Sí? ¿Cómo está unida? A través de ligamentos que no recuerdo los nombres y no interesa. Pero está unido ese pericardio, esa bolsita, ¿sí? A través de los ligamentos mantiene el corazón en su lugar. La segunda capita se llama pericardio seroso o pericardio visceral. Y esa sí está unida a lo que es el músculo cardíaco, que es lo que vamos a hablar ahora. ¿Seroso o visceral? ¿Sí? Seroso visceral, ¿sí? El otro era pericardio fibroso parietal. Pericardio seroso o visceral, de vísceras, se llama la segunda capa. ¿Bien? ¿Qué sabemos del miocardio? Es la parte más gruesa. Fíjense que está muy bien el dibujo ese. Es la parte más importante. Sí, para nosotros, para cualquiera, es la parte más importante porque es la parte que se va a contraer y se va a relajar, ¿sí? Mio viene de músculo, cardio de corazón. Es la capa media o la capa intermedia. Y va a ser el elemento que se contrae, el elemento contráctil, si lo tengo que definir, ¿sí? Es la más gruesa, está formado por fibras musculares. Si hay contracción y relajación, hay fibras musculares. Hay fibras musculares que son estriadas. ¿Qué quiere decir estrías? Estriadas viene de estrías. Estrías son linitas, como líneas, que son más cortas, obviamente, que un músculo, que mi gemelo, que mi cuádriceps, ¿sí? No son tan alargadas como las que tenemos en otras partes del cuerpo, pero son estrías al fin. Y es totalmente involuntario, eso no hace falta decirlo, es totalmente autorrítmico. Y está reforzado por una red de tejido conectivo y fibroso. Tejido conectivo fibroso. Que esa red de tejido fibroso junto al miocardio se llama, lo denominan el esqueleto del corazón. En esta parte no. ¿Dónde es más grueso este miocardio? En los ventrículos, principalmente en el ventrículo izquierdo. Ahora vamos a ver. El que no sabe lo que es el ventrículo aurículas, ahora lo vamos a ver. ¿Bien? Y la última, ¿se va entendiendo? Ariel, ¿qué dijiste que se llama qué? Dijiste un tejido conectivo. Fibroso. ¿Qué se llama? Conectivo fibroso. Sí, no se llama, está envuelto por un tejido fibroso. Conectivo. Está reforzado, dijiste. Reforzado, sí, rodeado. Bien. Está bien. Y la parte más interna, la tercera pared del corazón, se llama endocardio, endo de adentro, ¿sí? Es tejido conjuntivo,
no es tejido conectivo, es tejido conjuntivo, perdón. Y es bien finita, es como una lámina bien finita que supuestamente brilla, yo nunca lo vi. Y esta es la que va a rodear las cámaras. Las cámaras son las ventrículos y las aurículas. En algunos libros la relacionan con lo que es el endotelio. ¿Sí? ¿Les suena endotelio? Es como una clase de tejido membranoso. Bueno, no importa. Eso es lo último y es lo que recubriría a las aurículas y a los ventrículos, que son tan importantes que ahora lo vamos a ver. ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Sí. Perfecto, gracias Mariana. Bueno, vamos con lo que son las cámaras cardíacas, que es lo que les estaba diciendo, ¿sí? El cuadrito ese tiene que ser clave para ustedes, ¿sí? En donde saber que la sangre que llega al corazón se hace por venas y la sangre que sale del corazón lo hacen las arterias. Bien, a partir de ahí nosotros tenemos en cuenta que hay 4 cámaras. 2 aurículas o 2 atrios, como quieran llamarlo, los vamos a llamar aurículas, pero también los podemos llamar atrios, y 2 ventrículos. ¿Sí? El corazón tiene 4 cavidades, 2 aurículas y 2 ventrículos. Esas cavidades tienen orificios, en donde va a pasar la sangre. Después vamos a ver que tiene válvulas y eso. Como dije hoy, hay una pared denominada tabique, que es lo que me va a hacer que la sangre no se mezcle, siempre y cuando eso ocurra en un corazón sano, ¿sí? No nos vamos a meter en ninguna patología porque no es lo que nosotros vamos a el objetivo. Del lado derecho vamos a encontrar la aurícula derecha por arriba, el ventrículo derecho por abajo. Del otro lado vamos a encontrar lo que es la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Le vamos a ir dando forma al corazón con todo lo que voy diciendo yo, con lo poco mucho que vaya diciendo. Las 2 aurículas superiores, ¿sí? Principalmente se denominan cámaras receptoras. Los 2 ventrículos de abajo, inferiores, los vamos a denominar cámaras de descarga. ¿Bien? El más grande de estas 4 cámaras es el ventrículo izquierdo. ¿Y por qué será? ¿Alguien sabe? Quizás ya lo sepan todo esto que estoy hablando y no tiene sentido, pero ¿por qué? ¿Por qué será el ventrículo izquierdo el más grande, el más grueso y con más grosor del miocardio? Porque debe ser el que más sangre bombea. Excelente. ¿Sí? Del ventrículo izquierdo sale la sangre oxigenada, rica en oxígeno, ¿sí? Y a través de la válvula, que ahora la vamos a nombrar, va a ir a la aorta, y esa arteria aorta va a ir a todo, va a llevar toda esa sangre oxigenada a todo el organismo, exceptuando los pulmones. Pero bueno, de las 4 cámaras, si le tenemos que dar una importancia, es el ventrículo izquierdo. Supuestamente las aurículas no tienen tanta importancia en el orden de la contracción sí, de la contracción, ¿sí? Sí están más involucrados los ventrículos. Pero vamos a definir ahora uno por uno. AD, aurícula derecha, aurícula izquierda y ventrículo izquierdo. La primera dice, esperen que lo saco a ustedes que no veo nada, sobre la aurícula derecha, ¿sí? Es una cavidad delgada en donde va a recibir sangre de las venas cava superior e inferior, ¿sí? BCSI es vena cava superior e inferior. ¿Bien? De ahí, ubíquense,
yo no puedo dibujar, estaría bueno, pero vayan dibujándolo si quieren. Eso está bueno, que si quieren ir haciendo un corazón o un redondel o un cuadrado, como quieran llamarlo, y ahí poniendo, dividen el cuadrado ese en 4, ponen aurícula derecha. Vienen de la vena cava superior y de la vena cava inferior. De ahí va a pasar al ventrículo derecho a través de la válvula tricúspide. ¿Sí? Bien. BT significa válvula tricúspide. Bien. ¿Esa sangre es rica en oxígeno o pobre en oxígeno para ustedes? ¿Cómo viene? Pobre. Excelente. Desoxigenada. Pobre en oxígeno. El ventrículo derecho es una cavidad alargada un poquito mayor, ¿sí? Más grueso el grosor, ¿sí? Que si lo tengo que localizar está en la cara anterior del corazón. Y del ventrículo derecho la sangre va a fluir a través de la válvula semilunar pulmonar, VSLP, para que yo abrevie, puse es válvula semilunar pulmonar, ahora vamos a ver las válvulas, no se preocupen, hacia la arteria pulmonar, no hacia la arteria aorta, ojo. Esa arteria pulmonar se divide en arteria pulmonar derecha e izquierda y va a ir, obviamente, a los pulmones. ¿A qué? A hacer el intercambio gaseoso y a oxigenarse. ¿Bien hasta acá? Bien. Me voy para el otro lado, para el lado izquierdo, a la aurícula izquierda. Aproximadamente tienen el mismo tamaño de grosor con la aurícula derecha, ¿sí? Paredes delgadas. Quizás sea un poquito más gruesa porque ya llega sangre oxigenada. Forma la base del corazón. Esperen que me apareció un cartel. Me falta una I ahí. Recibe sangre de los pulmones, ya con oxígeno, rica en oxígeno, a través de las venas, de las 4 venas pulmonares. ¿Bien? Y de acá la sangre fluye para el ventrículo izquierdo y va a pasar por la válvula bicúspide. ¿Qué quiere decir bicúspide? Que tiene 2 cúspides. ¿Qué son las cúspides? 2 valvas. ¿Qué son valvas? Como las tapitas, ¿sí? Piensen que esas válvulas tienen el objetivo de que no pase la sangre para el otro lado. Son como mecanismos automáticos. Creo que son automáticos. Creo no, son mecanismos automáticos. Bueno, tienen la tricúspide, tiene tres tapitas, 3 valvas con B corta. Y esta tiene 2 bicúspide. Cúspide, valva es sinónimo, son como tapitas en donde se van a abrir y cerrar. ¿Bien? Y por último, ¿sí? Tiene que llegar la sangre al ventrículo izquierdo, es el vértice del corazón, ¿sí? Las paredes son, como lo dije ya por 4ª vez, son muy gruesas, y de ahí la sangre fluye a través de la válvula semilunar hacia la arteria aorta. Esa arteria aorta, después vamos a ver que según la localización, según la región, tiene diferentes nombres, pero de la arteria aorta va a oxigenarme todo mi cuerpo. ¿Se entendió más o menos lo que son las cámaras? ¿Dudas? Ahora vamos a repetir lo de las válvulas, no se preocupen. ¿Se cortó o no me se escucha? Te escuchamos, te escuchamos. Ah, perfecto. ¿Se va entendiendo, chicos? ¿Le vamos dando forma al corazón? Sí, sí, sí. Bien, gracias Mari por lo único que me contesta. Bueno, ¿qué sabemos de las válvulas del corazón? ¿Sí? Ahora las vamos a intentar ubicar si es que no las ubicaron hasta ahora. Pero son como dispositivos mecánicos, como dije recién, que tienen la función de permitir el paso de la sangre, ¿sí? Solamente en una dirección. Solamente en una dirección. ¿Bien? Porque automáticamente se cierran y yo voy a intentar explicarles el funcionamiento de lo que son estas válvulas.
Las 4 cámaras cardíacas que definimos recién están conectadas por 2 grupos valvulares, por 4 válvulas, 2 grupos valvulares, que se llaman válvulas auriculoventriculares, y válvulas semilunares. Las válvulas auriculoventriculares son la válvula mitral o bicúspide, como dice su nombre, y la válvula tricúspide o auriculoventricular, no importa. Válvula bicúspide o mitral y válvula tricúspide son las válvulas auriculoventriculares. Las válvulas semilunares o sigmoideas, como quieran llamarlo, son la válvula pulmonar y la válvula aórtica. ¿Se entendió la diferencia? Dividí las 4 válvulas en 2 grupos valvulares que tienen su nombre. Válvulas del corazón o sistema valvular es exactamente lo mismo. ¿Sí? Vamos ahora a intentar definir. Vamos con la de abajo a la derecha, la tricúspide. Va a controlar el flujo sanguíneo entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Ahí la van a poner en el medio. ¿Sí? Está entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho. La válvula pulmonar, ¿sí?, va a controlar el flujo sanguíneo, va a controlar la sangre del ventrículo derecho, ubíquense por favor, a las arterias pulmonares. ¿Sí? Esas arterias pulmonares van a transportar la sangre, obviamente, a los pulmones. De ahí su nombre. Vayan ubicándolo, por favor. Yo no pude hacer, no tengo la fotito. O volvemos para acá atrás, ¿eh? Acá se ve. ¿Sí? La válvula mitral o la válvula bicúspide va a permitir que esa sangre que viene ya rica en oxígeno, que viene de los pulmones, pase de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. Y por último, tengo la válvula aórtica, que está ubicada, ¿sí?, en el ventrículo izquierdo, que va a permitir que salga la sangre y sea transportada por la arteria aorta a todo el organismo. ¿Se entendió? Nico, Samudio, no te escucho, te veo apagado. No te me caigas, ¿eh? La verdad no entiendo una goma, pero bueno, después cuando vea otra vez el video, capaz que ahí entiendo. Bueno, pero ¿por qué no escuchá, tenemos que saber que hay 4 cámaras que son aurícula derecha y ventrículo derecho. Acá está la aurícula derecha y acá está el ventrículo derecho. Y que por otro lado está la aurícula izquierda y la ventrículo izquierdo. Y que cada una de esas cámaras tiene válvulas, con la función de que la sangre pase solamente en una sola dirección. ¿Sí? ¿Es un quilombo de nombres? Puede ser, pero bueno. Después mirala de vuelta, Nico. ¿Sí? Ahora sí entendí. Sí. Gracias. Bien. Esto ya lo vimos, esto ya lo vimos. Yo y acá hice como una definición de las válvulas auriculoventriculares y de las válvulas semilunares. ¿Bien? Y la función de estas para no definir las 4, puse 2 y 2, ¿sí? Las agrupé como las agrupé desde un principio. Dice que la sangre que regresa a las aurículas va a presionar las válvulas auriculoventriculares para abrirse. El primer paso. ¿Sí? La sangre que regresa a las aurículas presiona las válvulas auriculoventriculares para abrirse. El paso número 2, se llenan los ventrículos. Se abre, se llenan los ventrículos. ¿Bien? El paso número 3, las aurículas se van a contraer de modo que fuerzan sangre, ¿sí?, fuerzan sangre adicional
en los ventrículos. Pausa, no importa si no lo entendieron, porque ahora lo van a entender. Los ventrículos se contraen, lo que fuerzan la sangre contra las valvas de las válvulas auriculoventriculares. ¿Sí? ¿Qué quiere decir todo esto? Que se contraen y se cierran. Entonces, el paso número 5 es que las válvulas se cierran. Esa misma sangre que fuerza las válvulas las hace cerrar, básicamente. Díganme si se entendió. Así funciona una válvula. ¿Sí? Esa misma presión sanguínea hace que las válvulas se cierren, que las valvas de las válvulas se cierren, que las cúspides de las válvulas se cierren. ¿Sí? Y acá difiere un poquito lo que son las válvulas semilunares. Un minuto 10 me queda. Se contraen los ventrículos. Ubíquense, estamos abajo ahora, ¿sí? En la parte inferior. Aumenta la presión. ¿Sí? La presión sanguínea, aumenta la presión de los ventrículos. La sangre es impulsada, ¿sí? Contra estas válvulas que se van a abrir. ¿Bien? Se abren las válvulas de abajo. Se relajan los ventrículos y baja la presión. ¿Sí? O sea, sístole, diástole. La sangre va hacia atrás desde las arterias, de modo que llenan las valvas de las válvulas semilunares y las fuerzas cerradas. En cualquier momento se corta. Esperen que dejo de compartir. ¿Se entendió? Profe, Sí. ¿después podés subir ese power? Sí. Háganme acordar. Si ustedes me lo hacen acordar en el grupo, yo lo subo. Bueno, escuchen. Te lo escribo Volvemos de a ahora. entrar. Finalizo que deben quedar 10 segundos. Los quiero a todos, ¿eh? No me abandonen.